Colombia comenzó a tener un sistema de gobierno liberal democrático con la unión de Estados Unidos para un proceso de industrialización en Colombia. Sin embargo, existían en ese territorio personas que comenzaron a visualizar y analizar las ideas políticas de la Unión Soviética, pues estas fueron partidarias para contribuir al Partido Comunista Colombiano. A partir de esas ideas socialistas se tuvo mucha influencia en las clases obreras y con este fin se llegó a dar en Colombia el Bogotazo, que sucedió el 9 de abril de 1948. El gobierno colombiano decide romper lazos con la URSS, pues pensaron que eran los culpables de aquel asesinato y dio su total apoyo al Plan Marshall por Estados Unidos. Al suceder todo esto, comenzó la violencia entre los partidos liberales y conservadores, que dio pie a la violencia y también se crearon nuevos grupos al margen de la ley llamados las guerrillas. Estos grupos que se conformaron en Colombia eran con las ideas socialistas que se tenía de la Unión Soviética, pero todo ese ideal que ellos tenían se comenzó a caer luego de que se implementara el narcotráfico, los secuestros e hizo de Colombia un país de violencia, terror y miedo. Desde la segunda década del siglo XX, el expresidente Marco Fidel Suárez insistió en la necesidad de enfatizar en una buena relación con Estados Unidos, pese a los eventos que dieron origen a la separación de Panamá en 1903. Según Suárez, era necesaria dada la imperiosa obligación de reconocer que Colombia requería de Estados Unidos en inversiones, comercio, desarrollo de la infraestructura de comunicaciones y transportes. Dicho imperativo fue formulado con la expresión latina respice polum, que con el tiempo se convertiría en uno de los principios activos de la política exterior de Colombia. Especialmente a partir de la década de 1940, Colombia tuvo una participación más activa en las relaciones internacionales, en lo que se refiere a la frecuente asistencia en cumbres, conferencias y acuerdos mundiales, haciendo parte del bloque de países latinoamericanos que en muchas ocasiones, por compromisos económicos y políticos, defendió los intereses de Estados Unidos en el mundo. En Colombia, los gobiernos de la llamada República Liberal, representada por Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos, fueron atacados inmisericordiamente como populistas o comunistas por las élites y sectores reaccionarios antirreformistas. Líderes del Partido de la Izquierda. La izquierda en Colombia se ha mostrado como una opción alternativa de poder y su principal diferencia con la derecha ha sido la incredulidad hacia las instituciones, ideas socialistas y comunistas. Algunos líderes del partido o movimiento de la izquierda son Rafael Uribe Uribe. Sus ideas fueron adoptadas por varios líderes del país. Fue abogado, periodista, diplomático y militar colombiano. Jorge Eliezer Gaitán, candidato presidencial en 1946. Era liberal, pero sus ideas políticas lo posicionaron como un líder de la izquierda. Conocido por su capacidad de oratoria y quien logró forjarse una reputación como defensor de causas populares, entre estas la masacre de las bananeras. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1941. Jaime Pardo Leal comenzó su militancia en la izquierda desde la Universidad Nacional como miembro de la Juventud Comunista de Colombiano. Luego fue juez, magistrado y fundador de OSONAL, la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial, organización sindical. En los años se convirtió en impulsador de la UP y así primer candidato presidencial para elecciones de 1986, pero denunció alianzas de la clase política con el narcotráfico y el paramilitarismo, y su muerte derivó el experimento de la UP en 1987. Jaime Pardo Leal murió asesinado el 11 de octubre de 1987. Bernardo Jaramillo Osa asume la presidencia de la UP tras la muerte de Pardo Leal, pero este movimiento era señalado por las críticas por ser un brazo político de la FARC, y para la época de Jaramillo Osa ya habían más de 300 muertos de la UP. Fue elegido candidato presidencial para 1990 y ese mismo año fue asesinado por un joven paramilitar, Carlos Pizarro León Gómez, máximo comandante del entonces grupo guerrillero M-19, y tras dejar las armas en 1990 y firmar la paz con el gobierno,
Se lanza a la presidencia Antonio Navarro Wolf, exmiembro del M-19, jefe de debate de la campaña de la derecha. Actualmente tiene dos candidatos fuertes. Por un lado, hacia el centro derecha está Germán Vargas y hacia más la derecha radical está el Centro Democrática, el partido del expresidente Álvaro Uribe. También muy a la extrema derecha se encuentra el exprocurador Alejandro Ordóñez, pero seguramente terminará plegado. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, les repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco, los abusos del poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá todos decían, vamos a hacer la revolución, pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se llenaron de tumbas, se crearon guerrillas liberales y ejércitos conservadores que al igual sacaban a las personas de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado con la vida de más de 300.000 personas. Cuando el general Rojas Pinilla dio su golpe de Estado en 1953, decretó un armisticio general y la mayoría entregó sus armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales, así que desde los periódicos la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo costo del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. La gran pregunta era, ¿cómo gobernar al país sin encontrarse con el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. En 1958 simularon crear una nueva democracia, el Frente Nacional. Los partidos tradicionales se repartieron el poder y alternaron la presidencia durante 16 años. Excluirían a cualquier forma de organización política, o sea, al pueblo que se estaba organizando, y aunque la violencia bipartidista disminuyó, sin embargo, ya no se hablaba solo de la violencia en el campo, sino también de la violencia social que los partidos liberales y conservadores estaban creando. Trabajos y salarios miserables, educación privada y desplazamientos forzados. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, a la exclusión política y por el dominio de las tierras. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es una organización guerrillera, insurgente y terrorista de extrema izquierda de inspiración marxista-lenista. Fue considerada como un grupo terrorista comparándolo con el de el Estado Islámico. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, de extrema izquierda, creado en 1965, fue iniciado con un grupo de estudiantes de ideas marxistas inspirados en la revolución. El M-19 es un movimiento rebelde y político de centro izquierda, un movimiento. En un principio las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la cocaína permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. Quien podía pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. El pueblo no estaba tomado en cuenta en el Frente Nacional. Entonces comenzaron los paros cívicos de 1971 a 1976. En 1980 comenzaron los diálogos de la Uribe para un reconocimiento básico. Los colombianos merecen vivir en paz. El gobierno aseguró a la guerrilla que podía participar en los escenarios de la política si dejaban las armas. Entonces, en alianzas con otros partidos políticos y movimientos sociales, se fundió la Unión Patriótica con esperanza de un país equitativo y digno. En 1982, mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y cocaína, y los paramilitares, apoyados por mafiosos y militares, asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población. En 1986 salió a votar de manera masiva, alcanzando 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. Nuevamente la fuerza de la organización popular asustó a la oligarquía colombiana,
que no tardó en organizar nuevos grupos paramilitares que en alianza con el gobierno llevaron a cabo el más grande proceso de exterminio vivido por la humanidad. Las garantías para la participación democrática nunca se realizaron, pues más de 400.000 miembros de la Unión Patriótica y más de 1.500 del movimiento político a luchar fueron asesinados. En 1998 se instaló una nueva mesa de paz entre el gobierno y la insurgencia, pero mientras el pueblo se organizaba para participar en la mesa, el gobierno buscaba la manera de rearmarse militarmente. Los diálogos se rompieron en el 2002 y con el gobierno de Álvaro Uribe vinieron para Colombia 8 años más de violencia estatal y paraestatal, desapariciones forzadas, persecución de la oposición y de la organización social y popular, y los años más violentos. El diálogo sería la ruta hacia la paz. En noviembre del 2012 se abrió una ventana de esperanza, el establecimiento de una nueva mesa de diálogo. El pueblo colombiano debe tomar un papel protagónico en este proceso, que no permita que los señores de la guerra acaben con la esperanza. Últimas 2 décadas, Colombia se ha visto en una gran transformación de la fuerza pública, que según la Constitución de 1991 está compuesta por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Este proceso ha estado relacionado de manera estrecha con la lucha contra el narcotráfico y la evolución del conflicto armado con la guerrilla. El papel de los medios de comunicación en torno al conflicto armado en Colombia, lejos de motivar la participación ciudadana en función de la estructuración de la esfera de lo público, ha contribuido a que la guerrilla de las FARC pueda avanzar rápidamente en sus planes de control territorial. Sin la ayuda de los medios de comunicación, hubiera sido imposible para esta guerrilla pensar seriamente en la posibilidad de ser considerados como fuerza beligerante. El periodismo tradicional, al estar centrado en las acciones de los héroes y los villanos, construye para ellos o facilita procesos y acciones que terminan dando legitimidad a la barbarie materializada en acciones como el secuestro y la extorsión, dificultando el paso a formas civilizatorias de construcción de los medios en Colombia han jugado el papel de cajas de resonancia de las acciones armadas y han contribuido a posicionar en el imaginario colectivo la idea de que la guerra es un componente natural de la cotidianidad de los colombianos. En los años 60, la desaparición forzada llegó a Colombia por cuenta de los Estados Unidos. La larga vida de la desaparición forzada en el país se debe a que ésta tomó en Colombia formas no antes vistas. Hasta 1981 el crimen se dio siguiendo el patrón del Cono Sur como parte de una macabra estrategia contrainsurgente, pero pronto empezó a transformarse. Dejó de ser un monopolio del Estado y se convirtió en una poderosa arma que usaron a su antojo y de las maneras más aberrantes todos los actores del conflicto armado, incluyendo a la propia guerrilla. No solo se desapareció para castigar a los opositores políticos, sino también para propagar terror y ejercer control territorial, para ocultar la dimensión de un crimen, borrar evidencias, entorpecer investigaciones y manipular. Los reportes indican que los principales victimarios fueron grupos paramilitares. Los grupos paramilitares, con un 26%. Sistema económico dentro de Colombia. La economía de Colombia es de ingresos medio altos. Se destaca en el ámbito internacional por el importante crecimiento que ha experimentado en la última década en la exportación de mercancía y por el atractivo que ofrece. La población bajo la línea de pobreza es de 26,9 en el 2017. El desempleo es de 9,7% de mayo del 2018. Los productos más explotados en Colombia es el petróleo, carbón, químicos, oro, café. El destino de exportaciones a Estados Unidos es el 28%, Unión Europea el 19%, China el 12%, Panamá el 6%, India 6%, Ecuador 3,4%, Venezuela 3%, Brasil 3%, Urabá 2%,
Chile 2%, Perú 2% del 2014.